Pues hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer directo de Cambiar para Crecer. Nos estrenamos en esta modalidad de comunicación mucho más directa, mucho más cercana, y lo hacemos como siempre pues con mucha ilusión y también con muchas ganas de que pues todas las propuestas, los temas, las personas, las historias que queremos traeros os sirvan y sobre todo se construyan con ellas, con esas personas, puentes de crecimiento, que al final es lo que perseguimos en Cambiar para Crecer, ¿no? Construir esos puentes de crecimiento hacia nuestro objetivo, que es un mundo mejor. No quería yo dejar de usar estos directos que bueno, pues me permiten tener una comunicación mucho más directa, mucho más cercana con vosotros y vosotras, y bueno, espero que poquito a poco en las próximas convocatorias, que no sé cuándo, pero que os iremos trayendo, pues también vayamos constituyendo una comunidad en la que podáis trasladarnos pues vuestras inquietudes, vuestras necesidades, vuestras ilusiones, vuestros deseos, y también ir construyendo con eso que nos vayáis trasladando pues esas temáticas que os queremos trasladar. Como vamos a grabar, estamos grabando esta transmisión y luego la pondremos a disposición en mi canal de YouTube, en Lola Pelayo Cambiar para Crecer, pues lo que quiero aprovechar es también para presentar nuestro proyecto, ¿no? Cambiar para Crecer es un proyecto, es una apuesta personal en principio, pero también es un proyecto de muchos y muchas profesionales que compartimos la ilusión de pensar que un mundo mejor es posible, y que es una cuestión de que todas las personas nos lo propongamos y hagamos cosas que hagan posible ese mundo mejor a la vez. Así que tenemos además un objetivo, o sea, un faro que nos guía en ese camino, una estrategia para no perdernos en ese objetivo tan altruista en principio, pero tan posible también de cambiar el mundo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para quienes no los conozcáis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, son los retos mundiales que se propusieron hace 5 años, un poquito más de 5 años, todos los países de las Naciones Unidas, identificando cuáles son, bueno, pues los problemas más importantes a los que debemos atender y en los que debemos focalizar los esfuerzos tanto de personas como de organizaciones a nivel mundial. Esos retos constituyen lo que sería la reducción de la mayoría de desigualdades que todavía hoy se mantienen en el mundo y que son ese gran puente para construir ese mundo mejor. Desde Cambiar para Crecer nos focalizamos de forma más concreta en 3 ODS, en 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero es el ODS 4, Educación de Calidad, y por eso colaboramos estrechamente con la comunidad educativa y tenemos varios proyectos en los que buscamos llevar la inteligencia emocional a las aulas y colaborar con esa comunidad de docentes que hacen una labor tan encomiable y muchas veces no del todo bien reconocida, y que es construir esas generaciones del futuro que van a disfrutar del mundo que les dejemos. También nos focalizamos en el ODS 8, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, de trabajo decente. Ahí colaboramos con empresas y profesionales que gestionan equipos para transmitir, imbuirles en el liderazgo resonante, un liderazgo desde la inteligencia emocional, que también hace posible el cambio de ese mundo a mejor que estamos buscando. También en el rol profesional tenemos las personas mucho que decir en esa construcción global. Y también nos moviliza mucho, nos motiva y nos ilusiona hacer acciones a lo largo del año en el tercer ODS que guía nuestra estrategia, que es el ODS 5, el ODS que busca la reducción de la desigualdad por causa de género. El ODS 5, por la igualdad de género, es de hecho el que va a protagonizar este primer directo de Cambiar para Crecer, y lo hacemos además con una iniciativa que tiene 6 años y que a mí personalmente me encanta, porque lo que busca es dar visibilidad al trabajo de la mujer en un sector que todavía por partes está muy masculinizado, que es la ciencia.
Así que por la visibilidad de la mujer en la ciencia y para inspirar vocaciones científicas en nuestras niñas, está trabajando y haciendo muchas cosas muy interesantes que enseguida nos van a contar, la iniciativa 11F, que toma el nombre del Día Internacional que esta iniciativa. Yo, como no puedo hacer dos cosas a la vez, mientras las invito a unirse, aquí ya nos están saludando, por cierto, que aprovecho para deciros a las personas que os estáis incorporando, aquí tenemos ya a nuestras grandes amigas del 11F. ¿Qué tal? A ver si soy capaz, porque hemos hablado mucho por teléfono, pero ahora es la primera vez que os veo las caras, ¿no? Genial. Están con nosotras. Te escuchamos regular. No sé si... A ver. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora, perfecto. Tenemos con nosotras a Susana Pallarés y a Vanessa Céspedes, ¿verdad? Susana es... ¿quién es Susana? Que levanten... Ahí está, Susana, ¿qué tal? Pues mira, Susana es doctora, me lo tengo que leer, porque tenéis ya, mira que sois jovencitas, pero tenéis ahí un currículum. Doctora en biodiversidad y gestión ambiental, y además de los muchos proyectos en los que estás metida de investigación, como este que me tienes que contar, no será de este directo, a lo mejor de otro directo, ¿no? Porque estás estudiando cómo influye el estrés ambiental y el cambio climático en los insectos. Y mira que son importantes los insectos, que parece que no le damos importancia, pero en la cadena, supongo, biológica son importantísimos, ¿no? Pero también estás formando parte de esta iniciativa 11F, ¿verdad?, que busca impulsar, ¿no?, las vocaciones científicas en las niñas. Susana, ¿cuál es tu papel en 11F? Pues ahora mismo estoy de coordinadora del grupo de redes sociales. Entonces soy la que intenta coordinar a un grupo a mi cargo y pues todas las publicaciones que se hacen en redes sociales, tenemos un calendario y estoy de coordinadora. Y también colaboro en otras dos iniciativas, que luego hablaremos un poquito más sobre ellas, que son Cuéntame y un canal de podcast de Voces 11F. Claro, ahí aprovechando estos canales, ¿verdad? Dentro de nada 11F haciendo directos también, ¿eh? Y luego también está con nosotros Vanessa Céspedes, que es doctora en Biología de Invasiones Biológicas por la Universidad de Sevilla y por la Estación Biológica de Doñana, a la que quiero muchísimo, porque en mi época de periodista fui muchas veces a esa estación biológica y me encanta. Aquí estamos Vaya ahora, ahí, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Vaya entorno para trabajar, Vanessa, también te lo digo, ¿eh? Vaya entorno para trabajar. Bueno, ella me encanta porque es una apasionada de la ecología. Y hablando de ella misma, en sus propias palabras, dice que es una fan de la divulgación con el reto de que las niñas se enamoren más que tú de la ciencia. ¿Y eso cómo se consigue, Vanessa? La verdad es que sí, o sea, es un reto, pero por eso me metí en el 11 de febrero. Es la verdad. Y nada, pues aquí, sobre todo en la EBD, la verdad es que te contagian mucho y aquí hay un equipo de divulgación muy bueno. Ahora, incluso viendo cómo funciona una compañera, pues me la traje al 11 de febrero, le dije, tú tienes que estar también en el 11 de febrero. Y nada, me encanta la verdad que la divulgación. Ahora mismo estaba preparando para la Feria de la Ciencia, carnet de científico para los niños y las niñas, vamos, marcapáginas de todo ahí. Bueno, vamos, no corra, no corra. Vamos a poner en contexto a la gente, ¿no? Porque ahora pues se estarán uniendo personas, seguramente seguidoras o nuestras o vuestras, pero lo vamos a publicar en YouTube, así que merece la pena que le dediquemos un segundito a explicar por qué y para qué nace, ¿no? 11F. Pues el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y nació o sea, su origen es de las Naciones Unidas, de la ONU, que decidieron que había que, digamos, que proponer un día para visibilizar la trayectoria de las mujeres y también de las niñas, por supuesto. Y en torno a ese día, digamos que se creó a nivel nacional el 11 de febrero. Entonces los objetivos son dos. Por un lado, tenemos el de visibilizar a las mujeres en las áreas STEM, que es una palabra inglesa que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, esas son las 4 áreas, y que son niños y niñas tengan referentes. Y por otro lado, identificar qué barreras están afectando a las mujeres científicas, localizarlas e intentar solucionar dichas barreras. Y con ese doble objetivo es con el que nace 11 de febrero. Y lleváis 6 años, ¿verdad? ¿Cómo está el sector de la ciencia en esto? Porque creo que, por lo que sé, está desigual, ¿no? Hay ramas que tienen bastante paridad y otras que apenas, ¿no? ¿Cómo está? Sí.
Pues de hecho, bueno, el 11 de febrero cada año se intenta analizar cómo está la situación en estas 4 áreas que ha comentado Vanessa, y este año se ha puesto especialmente el foco en los sectores de la tecnología y las matemáticas, porque son dentro de las 4 áreas las que están digamos, en una peor situación. Por ejemplo, tenemos aquí algunos datos que tengo que consultar la chuleta. Sí, sí, claro. Y todas las chuletas que hagan falta. Para no meter la pata, más que nada. Entonces, por ejemplo, según los datos de Eurostat del año 2020, tan solo un 20% de personas que trabajan en tecnología en España son mujeres, frente al 80% de hombres. Según datos del Ministerio de Universidades, menos de un 30% de niñas se matriculan en el grado de informática o en el grado de matemáticas, ¿no? Entonces ya de base no se animan a desarrollar desarrollarse en esas áreas como opción laboral. Entonces ya eso viene de un problema de base, ¿no? De todos estos estereotipos, escasez de referentes femeninos, etcétera. Pero es que además una vez que ya estás dentro, las poquitas que se animan, una vez que ya están dentro del mundo científico en esa área, van cayendo poco a poco. Eso os lo puede contar Vanessa. Sí, pues mira, aquí hemos hecho lo hemos impreso, a ver si se ve bien. Sí, mira, se ve. Como muy chulo, no sé si en este caso se va a ver al revés, pero bueno, yo lo explico. Porque realmente empiezan las mismas mujeres que hombres, prácticamente el 50%, incluso más, a hacer el bachillerato, el máster, etcétera. Pero de repente empieza a caer a un goteo. Vamos perdiendo mujeres por el camino. Eso es lo que se conoce como la tubería que gotea. Que tenemos esta misma imagen en el 11 de febrero en la web. Que hay un montón de cosas que os animo muchísimo a que vayáis rebuscando, porque de verdad que es muy interesante. Y aquí nos quedamos en este 40% que continúa en este gráfico que se conoce como el gráfico en tijera. Y en color, digamos, verde son los hombres, como veis van creciendo, y las mujeres, que vamos cada vez más, digamos que vamos perdiendo esas mujeres, porque si empezamos con un 50%, ¿qué pasa que terminamos al final con menos de un 30%? ¿No? Esto es conforme avanza en la carrera científica, pues las posiciones, digamos, más, es como el orden jerárquico, la jerarquía que tiene la carrera científica, pues tenemos muchas que se animan a hacer el doctorado, pero luego en la fase de postdoctorado ya quedan menos, científicas titulares menos, y al final en las posiciones más elevadas los porcentajes finales son muy bajitos. Y aquí queremos que, por ejemplo, sí. Queremos destacar que, por ejemplo, en ciencia, que es donde nosotros estamos, sí que hay una reducción de un 70% de mujeres que no llegan a ser profesoras de investigación. Pero en la universidad este porcentaje es más bajo, y si hablamos solo de tecnología y matemáticas, estamos hablando de una reducción del 8%. Es decir, solo el 92%, el 92% son hombres, el 8% solo son mujeres que están en los altos cargos. Catedrática o ya. Y esto yo me puedo imaginar algunas causas, pero entiendo que desde 11F tenéis un estudio un poquito más serio que mi sospecha de por qué pasa. ¿Qué es lo que está pasando que frena a estas mujeres en estas carreras? Pues mira, desde la base educacional, porque por ejemplo hay un estudio muy reciente en Israel, que lo que hizo en ese estudio fue como hacer un examen en el que no conocían, digamos un examen con una evaluación ciega, en el que eran niñas y niños de primaria, y no conocían no le habían puesto nombre a ese examen. Ese examen era de matemáticas, de geometría, de tecnología, pero no le habían puesto el nombre. No le habían avisado de que el examen iba a ser de un área determinada. Yeah. Entonces tuvieron una evaluación muy buena, una calificación muy alta. Y en el momento que ese mismo examen lo repiten dentro del cole o del instituto, de repente esas niñas cambian totalmente al saber que se tratan de matemáticas, o que se trata de tecnología, o que se trata de geometría, y las calificaciones son menores. Incluso ellas mismas, al tener una calificación menor que los niños, se van desmotivando. O sea, es cuestión de... El freno desde el pensamiento, ¿no? Como es esto, yo no voy a ser capaz, o algo así. Sí, eso se lo da mejor a los niños, ya como que tú misma te pones tú misma, y son el estereotipo, ¿no?, que se nos ha inculcado desde pequeño. Exacto. Entonces, lo que les motiva a las que limitaciones que tenemos las mujeres en muchísimos órdenes, ¿no? Pues sí. De hecho, eso cuando vamos creciendo se llama síndrome del impostor. Pero ese síndrome de impostor está desde primaria, que cuando a mí la gente me dice, no, pero si el problema no es abajo, en la base, digo, sí que es abajo, lo que pasa es que abajo no le hemos puesto los mismos nombres que arriba.
pero es el mismo. Es el síndrome del impostor muchas veces desde primaria, o sea, que se dice muy pronto, pero está ahí, está Sí, ese rol que nos inculca. está claro que la educación es fundamental cada vez que hacemos algún evento de este tipo por la igualdad, intentando analizar, bueno, pues hacia dónde va la sociedad en algunos sectores, hacia dónde va en otros, qué se está haciendo, qué está funcionando, qué no. Hay cosas que entiendo que no están funcionando porque se está viendo un retroceso en formaciones, por ejemplo, como la informática, parecía que subía la presencia femenina y ha vuelto a retroceder, o sea que no se está, lo que se esté haciendo, que ha funcionado puntualmente, pues ya no funciona. Se está analizando todo esto y en muchos eventos, como os digo, en los que hemos estado tratando este tema, se habla siempre de que la educación es lo primero, ¿no? La educación desde infantil, vaya. ¿Habéis identificado en el 11F qué es lo que hace falta a más de lo que se está haciendo para que estos sesgos de género desaparezcan tanto en mujeres como en hombres? En los colegios sí que se ha visto que hay una falta en las mismas ilustraciones de los libros, hay una falta de que aparezcan referentes. Se sigue todavía manteniendo la fotografía roles que digamos que vamos arrastrando durante mucho tiempo. Si se hablan de tareas domésticas, aparece en la foto una mujer. Si se habla de un científico, se pone una imagen de un hombre. Si se habla de logros, normalmente se hace solo referencia a los logros. Esto va un poco cambiando, pero en general es así. De hecho, se analizaron un montón de libros de ilustración de primaria y de secundaria y se vio que prácticamente el 80% de la fotografía eran hombres. Y además, aunque ya se intentan meter referentes científicos femeninos, yo creo que los niños y las niñas necesitan referentes también actuales, no solo históricos. Es muy importante que se hable de Marie Curie, de todas las científicas históricas, ¿no? Pero ellos también tienen que ver gente más cercana. A ti, tienen que verte a ti, a Vanessa, tienen que ver gente... Lo que se promueve el 11 de febrero, las actividades en los centros educativos y que vean, pues eso, la diversidad que hay dentro de la ciencia, que hay mujeres, que hay hombres, chicas jóvenes, chicas de una manera, chicas de otra. Entonces, esa es la manera de que ellos se puedan ver identificados. Mira, una de nuestras seguidoras, Leandra, nos está preguntando si es diferente en otros países esto, si notáis o en 11F tenéis contacto con algunas otras asociaciones de con vuestro mismo objetivo que os puedan dar otra situación. Más bien de nuestra experiencia personal, estando en estancia. Yo creo que sí que se mantiene, porque al final, sobre todo, yo creo que es muy importante, que también lo comentaba con Susana antes de la entrevista, el que la universidad y el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todavía mantienen como un sistema jerárquico. Entonces, al mantener un sistema jerárquico, arriba prácticamente la mayoría son hombres, etcétera. Entonces, este sistema jerárquico se comparte en muchos países. Tiendo a pensar que va a ser igual en otros países, no en todos, pero sí que yo creo que todavía hay mucho que trabajar. Claro. Es verdad que algunos están más avanzados, por ejemplo, en temas de conciliación familiar, o están más avanzados en otras medidas, pero otros que son vecinos, pues prácticamente incluso tienen menos logros que nosotros en ese sentido. Entonces, bueno, ahí va un poco. Si hablamos de maternidad, pues en Francia creo que incluso lo tienen peor que en España, pero si hablamos de educación a lo mejor mejor. Entonces, digamos que en balance yo creo que algunos sí en algunos aspectos, pero en otros no, y así, no sé. No tenemos ahora mismo datos, es difícil recopilar esa información. Sí, es difícil hacerlo a nivel nacional y ya a nivel internacional, entonces no tenemos datos para realmente ofrecer una comparación. Entonces, nuestra perspectiva desde nuestra experiencia personal. Claro. Pero hicimos también una entrevista dentro de 11F a unas chicas colombianas y estuvimos hablando un poco de la situación allí y vimos que había muchos problemas comunes. O sea, encontrábamos puntos comunes en muchas cosas, por desgracia. Y además la ONU, en la revisión, en el 5º aniversario de los ODS, precisamente ha puesto el dedo en la llaga, porque hay objetivos como el ODS 5 que se está viendo un retroceso a causa de la pandemia, ¿no? Y que cosas que empezaban a conquistarse en según qué países y empezaban a estar mejor, pues a causa de este retroceso social y económico que ha provocado la COVID, pues volvemos a datos de hace ya varios años. Entonces, como que hay que estar más alerta, ¿no? Y esa cooperación internacional que sea también mayor, porque entiendo que es difícil tener datos serios y fehacientes, pero la sospecha de que en países
más de Asia, más de otras culturas, pues puede ser todavía mucho peor, ¿no? Sí, probablemente. De hecho, otro concepto que digamos que ahora está como, que yo creo que antes no se oía tanto, pero ahora, por lo menos el 11 de febrero sí que lo hemos comentado en las entrevistas de los podcasts, incluso en alguna entrevista que hemos hecho, es el del suelo pegajoso, que está muy relacionado con este efecto de pandemia, porque mientras que la tubería que gotea, que es lo que he explicado antes, o el efecto tijera, está más relacionado con el mundo científico, el suelo pegajoso precisamente cuenta más esas cosas que nos pegan al suelo, que nos impiden avanzar, que están más relacionadas con lo que has dicho, con el ámbito social, con el que todavía la mujer tiene el rol de los cuidados, y eso la pandemia ha generado un efecto muy importante. La conciliación familiar que hablábamos antes, el síndrome del impostor todavía mayor en pandemia, porque en varios artículos, incluso creo que hablaban de que se publicaban menos mujeres o han publicado menos mujeres en la pandemia, artículos científicos o trabajos que han podido desarrollar, precisamente por esos cuidados, por ese rol de cuidado. Entonces, al final, ese suelo pegajoso te va, digamos que pegando, cuesta más como ascender hacia los puestos como catedrático o profesor de investigación, ¿no? Claro. Es que no sé si compartís con Cambiar para Crecer y con muchas organizaciones con las que, bueno, pues contactamos para ver cómo impulsar los objetivos de desarrollo sostenible en los que hemos marcado nuestra estrategia, pero tenemos la sensación de que hay ya hechas muchas cosas en ámbitos como el legislativo o el ámbito de la empresa, el ámbito de las organizaciones, ¿no? Donde el tema incluso en la educación se hace ya muy bien y muy buenas cosas en la coeducación en los coles, pero queda el ámbito doméstico, ¿verdad? Queda la casa, queda la familia, que todavía es como un terreno inexplorado en el que no se están haciendo grandes iniciativas. ¿En esto 11F tiene pensado empezar a influir en estas creencias educacionales que adquirimos las mujeres y que son parte de ese suelo pegajoso que nos impiden crecer? ¿Tenéis pensado hablar de eso? Por eso lo estamos abordando mucho con el tema de las entrevistas en el canal de podcast, que es algo que surgió hace un par de años. Sí, con la pandemia. En el que entrevistamos a científicas y ya no solo le intentamos visibilizar su trabajo a nivel científico de investigación, sino que hacemos entrevistas a veces más personales para que nos cuenten cómo viven estas situaciones, cómo llevan la conciliación. Incluso hace poco se hizo una muy chula con madres científicas y con los niños también. Entonces, al menos pues, conocer las situaciones desde el punto de vista de sus protagonistas, eso es lo que más se está intentando desde 11F. Visibilizar esos problemas. Y nos comentaban que es que realmente esas madres nos descomentaban. Bueno, no, lo que más me llamó la atención es que afirmaban prácticamente que no es conciliación, que al final tienen que hacer lo mismo, o más, y el tiempo se va, ¿no? Claro, entonces romper un poco esa carga, esa mochila que nos hemos puesto de, no, es que tenemos que ser superwoman, hacerlo todo, multitarea, pues llega un momento en el que no puede. Entonces nos comentaban eso, que al final es hacer muchas más cosas en el mismo tiempo. Claro. Entonces llegas agotado, llegas cansado, llegas cansada, no tienes fuerza. Entonces estamos ahora mismo en esa fase de visibilizar esos problemas, porque es verdad que el 11 de febrero está como su base muy educacional y el objetivo sobre todo es trabajar a nivel de centro educativo. Pero sí que intentamos visibilizar esos problemas y escuchar a las protagonistas, como ha dicho Susana. La familia. Muy bien. Una cosa que yo creo que me sé lo que me vais a decir, pero porque entiendo que en la ciencia tampoco somos iguales, hombres y mujeres. Digo, una cosa es la igualdad y otra cosa es ser iguales, ¿no? ¿Qué le aporta a la mujer a la ciencia? ¿Qué se ha perdido el mundo por estos siglos de patriarcado en el que apenas 2 o 3 mujeres han llegado a ser con nombre, con entidad propia en la historia? ¿Qué se ha perdido el mundo? Hay muchas cosas que nos hemos perdido y ni lo vamos a llegar a saber nunca, porque hay muchas mujeres que ya por desgracia van a permanecer anónimas, mujeres de otras épocas, ¿no? Pero desde luego la ciencia sin mujeres se pierde diversidad, pierde el enfoque femenino que es necesario en todos los ámbitos, y esto al final tiene consecuencias más graves de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la medicina puede verse con ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, un tipo de estudio
médico que se desarrolla sin tener en cuenta a las mujeres, pues para el cáncer o para la diabetes o para cualquier enfermedad, y no se tiene en cuenta, no hay mujeres en esos equipos y no se tiene en cuenta la fisiología y las características de las mujeres, pues los tratamientos que se diseñan quizás no son tan efectivos para mujeres como para hombres. Con el tema de los ataques cardíacos, se ha visto que los síntomas en mujeres son muy diferentes a los de los hombres, entonces no se diagnostica bien en una mujer. No sé si lo sabes o lo conoces, supongo que sí, ¿no, Lola? Eso sí, lo de los infartos. Sí. Sí, que a Sí, nosotras sí. no nos va a dar el hormigueo del brazo. Los síntomas son dolor de espalda, Cuello, indigestión, cuello, indigestión. algo que no te imaginas que pueda estar asociado a un paro cardíaco. Entonces, Sí, esto que en medicina yo he estado muy sensibilizada porque, por ejemplo, en temas raciales ha pasado, ¿no? Es decir, se ha tenido toda la investigación y toda digamos, el histórico de esto de diagnósticos de enfermedades ha estado como muy centrado en la raza blanca, ¿no? Caucásica. Y claro, la raza negra ahí está todavía pagando consecuencias en ese sentido, ¿no? Entonces es interesante esta visión que estáis dando. Yo la conocía, pero no creo que sea muy conocida. Y no solo pasa con los infartos, pasa con muchas cosas. y en otras cosas que no nos imaginamos, como el diseño de aplicaciones, como en este sector tecnológico, informático, es tan evidente el sesgo, la escasez de mujeres, Como hemos dicho que hemos hablado de solo el 20% de mujeres en tecnología y pues al matemáticas. final muchas aplicaciones se desarrollan desde una perspectiva más masculina y luego esas aplicaciones a la hora de funcionar tienen sesgos. Por ejemplo, esto se vio con el traductor de Google, con algunas aplicaciones de Microsoft ¿Y que cómo es tenían... el traductor de Google? No reconocía a las voces femeninas porque solo había utilizado hombres. Entonces empezaron a encontrar sesgos a la hora de reconocer a la hora de funcionar las aplicaciones y se dieron cuenta que era porque se habían utilizado pues la raza blanca y el hombre. Y luego también todos los algoritmos que recopilan información, pues recopilan información de una sociedad que ya parte de esos sesgos, entonces los algoritmos van arrastrando ese sesgo, ¿no? Entonces son cosas a lo mejor que ni nos damos cuenta, pero el que no haya mujeres detrás de los equipos que desarrollan estas cosas, obviamente el que no haya diversidad, Que no haya diversidad. que Exacto. tiene que haber una representatividad de la sociedad, y una sociedad representativa obviamente incluye mujeres. Claro, que somos la mitad del mundo. Esto que estáis diciendo que es súper interesante y además está la sensibilización, ¿no? Quiero decir, el que si hay más mujeres en determinados sectores, las problemáticas que hemos estado comentando hace un momentito de conciliación, bueno, pues de cosas que por error, ¿no? Tenemos todavía mucho más encima nosotras, el tema de los cuidados, esto dejaría de ser algo a resolver, ¿no? Si estuvieran más mujeres en esos sectores. Sí, por supuesto. De hecho, pues esto creemos que también es el efecto del patriarcado, ¿no? En la sociedad o cómo cambiar la sociedad. Yo creo que también es, desgraciadamente, muy político. Yo creo que aquí son necesarios como cambios políticos, ¿no? Al final, acciones. Y claro, si nos ponemos a pensar, hay muchas desigualdades desde el sector económico, y es que la media y la actividad de los contratos de mujeres es peor que la de los hombres. Después, lo que hemos hablado de la maternidad es otro problema que debería ser solucionado a nivel social, porque de verdad que atrae muchos problemas el tener que hacer lo mismo o sea, en un tiempo reducido. Y eso al final es todo el rato un freno. Para llegar crea mucha frustración, muchos problemas psicológicos. No se está tampoco atendiendo a la salud mental, que con la pandemia ha sido horroroso. Sí, ¿verdad? Y que yo creo que en general, si encima tienen más carga familiar por cuidado, como que tienen más responsabilidades, yo creo que es más fácil caer en esos problemas, ¿no? No digo que ellos no cargan, digo que es más fácil. Entonces, creo que son tantos puntos que es verdad que hay que empezar por algunos, pero que a lo mejor algunas asociaciones pues incluso hablan de discriminación positiva a corto plazo. Pues quizás una discriminación positiva a corto plazo puede ser una solución. Nosotros como 11 de febrero no lo hemos evaluado, entonces no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuál es la mejor solución para cambiar, ¿no? O reducir ese cambio social tan necesario. Pero que a lo mejor algo a corto plazo, que sea de gran impacto, pues a lo mejor sí que revierte un poco y hace un poco más de balance. Pero es verdad que es muy difícil tener una respuesta, ¿verdad? Porque hay tanto, no sé. Por lo menos
creemos que la base educacional debe ser la primera. Eso está Sí, claro. el 11 de febrero en lo que más tiene a mano es trabajar en el ámbito educativo, y aquí por lo menos si intentamos cambiar esto desde la base, pues esperamos que en el futuro En el futuro. no sean necesarias estas medidas tan drásticas o tan... Ojalá, ojalá. Bueno, ¿y en qué Ah. anda ahora 11 de febrero? ¿Qué estáis organizando? ¿A qué os dedicáis ahora cuando os juntáis para cambiar el mundo? Pues la verdad es que seguimos con la iniciativa Cuéntame 11F, Cuéntame 3 minutos, que tenemos ya ganadoras. Esta iniciativa lo que hace es visibilizar el papel de la mujer, se centra en eso. Y lo que hicimos fue como una especie de concurso muy básico en el que nos mandaban un vídeo de 3 minutos contando lo que hacían o contando si querían contar un vídeo sobre una mujer referente para ellos. El enfoque no nos daba igual, ¿no? Pero lo importante es que fuera a visibilizar la mujer. Y al final, con esos vídeos que se suben en nuestro canal de YouTube, pues se eligieron los más votados. Los más votados. Y estas 3 ganadoras, pues ahora mismo estamos intentando hacerles una entrevista por nuestro podcast Voces 11F. Por otro lado, el podcast Voces 11F, que ahora mismo, aparte de esta entrevista, tenemos otra que vamos a tratar también breve sobre el acoso en las universidades, el acoso laboral o el acoso por razón de sexo en universidades y centros del CSIC, principalmente en estas áreas de ciencia. Y tenemos una invitada muy especial que ha hecho una recopilación con muchos datos sobre acoso, que este era un tema que todavía no habíamos visibilizado desde el 11 de febrero y nos apetecía visibilizarlo ahora, ¿no? Es un tema muy tabú. Porque eso, Sí. es un tema muy tabú. Pasa un poco como con la salud mental, que son al final temas que cuesta un poco visibilizar, ¿no? Y por otro lado, pues seguimos trabajando en la web, tenemos el equipo de redes que sigue trabajando. Recopilando datos sobre la situación de las mujeres en las distintas áreas científicas, y luego, como cada año, pues las actividades que se hacen en torno a la semana del 11 de febrero, que la iniciativa 11 de febrero sirve como una especie de tablón de anuncios para que los centros educativos que quieran hacer actividades indiquen que quieren realizar esas actividades, y las científicas que quieran dar charlas o realizar cualquier actividad contacten con centros educativos, y así intentar que esa semana pues todos los centros educativos de todos los niveles, desde infantil hasta la universidad, pues se llenen de mujeres científicas. Qué bien. Oye, Eso igual, así como empezó la iniciativa, pero ahora ya hemos sacado lo que comentaba Vanessa, los vídeos, las entrevistas de radio. vale, ¿y qué hay que hacer para asociarse o meterse en vuestra iniciativa? ¿Qué hay que ser o hacer? Pues ser, nada, tener ganas de Bueno, ¿ser trabajar. mujer o no? O admitir hombre. Hay hombres, hay Uno. creo, pero en el equipo, claro, hay un chico y está abierto a cualquiera que quiera De hecho, lleva participar. ya varios años, o sea Sí. que muy bien. Que no lo tratamos mal. ¿Y entonces qué Y- haces? ¿Mete en la web y cumplimenta algo o cómo? Tenemos un correo para que quien quiera colaborar con la iniciativa se ponga en contacto con nosotras, y entonces ya le hablamos de cómo nos organizamos, los distintos grupos de trabajo que hay, y a ver qué le apetece más así, ¿no? Pues a quien se le dé bien las redes sociales, pues nos viene bien que eche una mano con las publicaciones, con llevar las redes sociales al día. Luego, para el tema de recopilación de datos, pues también necesitamos gente, para las entrevistas, Sí. para hacer los guiones, buscar a quien entrevistamos, hacer guiones, hacer de locutora, así es que hacemos de todo. Hacemos todo desde, yo qué sé, a crear la web con comandos, ¿no? Hay, Sí, un, sí, hay un hay un grupo equipo de informática, de que informática, están sí. con la web, entonces muchísimas cosas se pueden hacer. Incluso hay gente que se dedica como a crear el contenido, o sea, crear el contenido, porque en el 11 de febrero hay material que te puedes descargar, como presentaciones de PowerPoint con la diferencia de los premios Nobel o por Mujeres pioneras, mujeres pioneras. Hay un montón de información y esa información material educativo que Sí. se pone a disposición de los centros educativos que los quieran utilizar en actividades. Entonces también hay gente trabajando en crear ese material. Qué bien. Sí, porque habéis dicho cosas muy interesantes, pero una de las que a mí me llega, porque tú sabes que cuando escuchas algo y te llega especialmente es porque en parte en tu historia vital ha sido, bueno, pues algún hecho desencadenante de algo, ¿no? A mí me llega mucho siempre cuando me hablan de que efectivamente hacen falta referentes, pero no esos grandes referentes inalcanzables que muchas veces son contraproducentes, ¿no? Porque
hay que ser una Marie Curie de la vida para poder, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que chicas jóvenes como vosotras, que estéis poniéndoos al frente de una iniciativa de este calado y que además seáis referentes, ¿no? Para esas niñas con las que interactuáis en coles y demás. Aprovecho para decirle a todas estas personas que se están uniendo, que afortunadamente hay ahora mismo mucha gente, que pueden comentar y haceros preguntas y a participar activamente. Para eso hacemos un directo en Instagram, para que sea muy cercano, así que si queréis comentar lo que sea, adelante. Pero en referente a los, o sea, hablando de los referentes, ¿cuáles serían, o sea, cuáles fueron vuestros referentes para estudiar ciencias? ¿Qué os llevó a vosotras a estudiar ciencia? ¿Cuál es vuestra historia personal? Bueno, Pues la mía es un poco triste porque yo no tuve referentes. No. Yo, claro, nosotras somos de otra generación, ¿no? Y si aún no los hay en primaria, ni en bachiller, ni en la universidad, pues imagínate, cuando estudiábamos nosotras la carrera, yo en el área de ecología, que era lo que a mí más me motivaba y me interesaba, todos los ecólogos ilustres que recuerdo, el padre de la ecología, todos eran su nombre. Era el padre. Sí, era el padre, no había ninguna madre. Entonces, bueno, digamos, referentes fueron más personas reales a las que conocí, ¿no? Yo tuve 2 directoras de tesis y un director. Pues tenía 2 mujeres y en el equipo en el que me integré había mujeres y hombres, entonces yo veía que sí, que había mujeres que se dedicaban a la ciencia y a los insectos, que además Vanessa también trabaja con insectos, es que el mundo sí que es masculino totalmente, o sea, el mundo de los insectos a muy poca gente le gusta y la mayoría de los que se dedican a eso son hombres. Entonces mis referentes fueron más pues personas que trabajaban en ese momento en ese campo, pero no tuve ninguno cuando estudiaba. Pues mi O sea, sí, historia... confirmas que tiene que ser un referente cercano, que muchas veces son casi más potentes que esos grandes referentes que nos da la historia, ¿no? Las 2 cosas, ¿no? Es necesario reconocer a todas las mujeres que en el pasado hicieron una labor y que es muy triste que queden en el olvido, pero luego también es necesario pues ver en el mundo actual qué papel tienen las mujeres. Son necesarias, como dicen las dos, porque cuando en realidad tú estás estudiando, ¿no? En el colegio, que al final, bueno, no sé, pero yo recuerdo estudiar muchísimo. Pues al final, cuando estudias la parte de ello, pues es como, no sé, dice, ¿en qué puedo trabajar? ¿No? A mí todo el mundo me decía, bueno, sí, en bióloga sí, porque puedes terminar como profesora. Entonces tenemos como esos roles, ¿no? Porque claro, la educación sí que tiene como un rol más femenino, ¿no? Entonces era como, no sé, no estaba como muy perdida, ¿no? Pero jamás, cuando empecé me hubiese imaginado científica, vamos, o sea, ni se me pasaba por la cabeza. Investigación, tampoco. Trabajo de campo, eso es un rol muy masculino, el trabajo de Porque muy campo. Las físico. botas. Y después yo me he hinchado. Y sé de que se puede. Pero, ¿qué es eso, no? O sea, hasta que no avancé, yo tampoco tuve referentes y las referentes que tenía, ¿no? Las de alrededor. Pero sí que reconozco que si hubiese estudiado y hubiese visto más historias también me hubiese animado más, porque hubiese visto, bueno, pues esta mujer llegó, esta otra también, esta a lo mejor con planta botánica. Hay muchísima botánica importante, no sé, y al final no la vimos hasta que yo empecé en el 11 de febrero y empezamos a ver qué mujeres referentes había. No las Yo conocíamos. no las conocía, o sea que te estoy hablando de que hace nada. Hace unos años. Ya, pues sois muy jovencitas las dos. Escucha una cosa, Vanessa, y tú me has dicho ahora mismo que tampoco tenías unos referentes claros, ¿no? Te ha pasado como a Susana. No. Yo los Mira, referentes los encontré aquí trabajando sobre todo, bueno, yo también estuve en la universidad y tanto en la universidad como en la estación biológica, o sea, el ambiente que se contagia de ciencia, a mí fue a mí estar aquí fue lo que me llenó. Y Doñana. Doñana, es que, hija mía, es que tienes un espacio de trabajo que eso es un lujo, es un regalo trabajar en Doñana. Yo siempre lo decía, cada vez que iba a Doñana digo, bueno, pero es que aquí no os quejéis, ¿no? Mira lo que veis por la ventana. No, la verdad que las dos estáis en un sector súper bonito. Nos pregunta una oyente, espectadora, ¿qué se puede hacer más en los coles para animar a las niñas que quieran ser científicas? Y me gustaría que empezáramos eso. ¿Qué le diríais a las niñas para que rompieran esos sesgos? ¿Cómo se puede empezar a enamorar a una niña de la carrera científica? Hay que demostrarle que la ciencia puede ser súper divertida. Sí.
incluso las matemáticas, la tecnología, la informática, la parte divertida, ¿sabes? Mostrar mujeres que trabajan en eso, pues que te cuenten qué es lo que más les gusta de su trabajo, cómo lo viven, Sí, sí, ponerles retos para que ellas puedan participar en esos retos, no sé, y sobre todo que no hay que decirles, pues nunca hay que decirles, no, es que eso es de niño, eso está claro, ¿no? Es verdad. sobre todo porque al inicio tienen una inocencia que es maravillosa, a mí me encanta. O sea, yo he notado mucho dando las clases, ¿no? De cuando vamos al 11 de febrero a dar una charla, pues he ido como a diferentes niveles. Entonces me daba cuenta que al principio, o sea, están, vamos, a full. O sea, yo recuerdo que gritaban por los pasillos, ¡la científica! O sea, Sí, los de infantil. son maravillosos y además no tienen ese sesgo. O sea, aparece después y está claro que es por la sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho, yo creo. Y yo lo que le... para animarla, es que yo creo que ya están animadas. Lo que pasa es que empieza a frenarle algo por dentro, ese... O se les intenta conducir Exacto. hacia otro, ¿sabes? Otros Le roles, intentan ¿no? conducir hacia, pues mira, profesora, enfermera, tal. Entonces, dejar en libertad de que los niños pues ya se va viendo de qué les gusta más, qué les motiva más. Y entonces, si a una niña le encanta la ingeniería o la vez que está desmontando un juguete, déjala, no se lo cambies por una muñeca. Claro, claro. O cuando vayas a regalarle, rompe alguna creencia y regálale un kit de botas para irse al campo a coger insectos en vez de la muñeca, ¿no? Ser proactivo en eso. A nivel del colegio y tal, yo creo que ya estas cosas están superadas, espero, Sí. pero luego a nivel familiar y en el mundo personal ya depende de cada familia. Y muchas veces se dan consejos equivocados porque se cree que va a ser el camino más fácil. Vamos, yo digo, camino fácil ninguno. O sea, No, elijan claro. lo que elijan. Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que luchar, sea lo que sea, y cualquier cosa, sea la que sea, la carrera que sea, ya no ni en el mundo STEM, ni en el mundo científico. La carrera que sea, al final va a tener un sacrificio. Entonces, hacerlo a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico, ¿no? Entonces, a veces se dan consejos, yo creo, de que en el ámbito, con toda la mejor intención, ¿no? Pero consejos en el ámbito familiar muy enfocados a eso, a que no sufra, ¿no? Se tiende más a proteger a la niña, ¿no? Entonces, que no sufra. Entonces, esta carrera es más fácil, pero es que no va a ser más fácil, porque hacer algo que no te gusta todos los días, que son muchas horas a la semana, no puedes realmente. Fíjate, me gustaría ir acabando porque sé que tenemos el tiempo ahí un poquito limitado y aunque hay gente ahí que nos está desconectando, pero bueno, a ver si se animan a hacer en la última pregunta y podemos también responder a inquietudes que estén teniendo las personas que nos están viendo ahora mismo. Pero para ir acabando me gustaría que no ya a las niñas, sino a las personas en general, ¿qué les pedís? ¿Qué le pedís desde 11F a las personas para que hagan posible que esa otra forma de vivir, que sea en igualdad real, en la ciencia y en todo, sea posible? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le pedís? Yo a las mujeres científicas, voy a empezar por ahí, les pediría sobre todo que sigan luchando y que estén, como hemos dicho, con ojo a visor, ¿no? O sea, que estén atentas, ¿no? Y que estén atentas a esas desigualdades. Porque yo creo que al final va a ser la clave, ¿no? El proteger y el estar ahí y el observar y el cambiar un poco, ¿no? Porque En tu entorno, digamos, más cercano, sí. Y no sé, a la familia le diría también lo que he comentado antes, ¿no? Que se olviden, ¿no? De los estereotipos, de esos roles y, no sé, que empiecen a mejor a escuchar. Y que aprovechen también pues todo este movimiento, no solo de 11 de febrero, ¿no? El movimiento que hay relacionado con la mujer y la ciencia para aprender e informarse del papel que ha tenido la mujer históricamente en la ciencia. Y ahora tenemos muchos recursos disponibles y muchas iniciativas en las que se puede ver qué hacen las mujeres en la ciencia. Entonces, bueno, pues yo invito, yo que sé, a los jóvenes, las jóvenes que no sepan muy bien qué hacer con su vida, porque ahora mismo tienen mucha más información disponible que nosotros y generaciones anteriores ni tenían, entonces se aprovechen esa oportunidad. ¿Verdad? Sí. Y en casa, ¿no? Sobre todo yo le haría un llamamiento importante al ámbito doméstico, a la casa, a las mamás, a los papás,
a las abuelas y los abuelos, que tienen un papel muy importante ahora en la educación de los hijos, bueno, pues por razón de esta no conciliación que estamos viviendo, pues que tengan esa sensibilidad y que estén, como dice Vanessa, ojo a visor, para que las cosas que se nos escapan de forma natural, porque las tenemos introyectadas pues de la forma educacional y no nos damos ni cuenta de que decimos y hacemos cosas que están perpetuando ese patriarcado y están sesgando bueno, pues la iniciativa o el deseo a lo mejor de una niña de ser algo que le estás diciendo que oh, no, es que eso no es de mujer, ¿no? O eso no te pega. Pues esto, que estemos muy pendientes de estas cosas y que lo hagamos un poquito mejor en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Y que si vemos que la familia, ¿no? Sobre todo, que si ven que no encuentran esos referentes en los libros, yo le animo a que busque. Que lo busque. Y si no, que llame a 11F, que vosotros se los mandáis. ¿A que sí? Tenemos muchos recursos disponibles, entonces Sí. no hay excusa, no hay excusa. Pues mira, ha sido un placer, Susana, Vanessa. Me encanta vuestra iniciativa, me encanta la energía que soltáis por esos ojos, me encanta que haya gente joven tan convencida de que esta otra forma de vivir es posible, que un mundo mejor es posible en igualdad. Os animo a seguir y a cambiar el mundo. Y contáis con Cambiar para Crecer para lo que necesitéis siempre, ¿vale? Y a todas las personas que están con nosotras ahora mismo, pues también las animo a informarse de qué es 11F, a ver qué pueden aportar en 11F, en el ámbito doméstico también estar muy pendientes de no hacer más duro todavía los sesgos de género que todavía vivimos casi sin darnos cuenta. Y también como ha dicho Susana, a informarse, que no hay excusa para sacar referentes femeninos de la historia de la ciencia. Muchísimas gracias, nos vemos en las redes, en la vida, y para lo que necesitéis. Un abrazo grande. Muchas Muchas gracias. gracias por escucharnos. A vosotras. Nos vemos en YouTube. A todas las personas sabéis que vamos a tener esta grabación íntegra en nuestro canal de YouTube, Lola Pelayo, Cambiar para Crecer. Así que hasta el próximo directo. Hasta luego. Chao.